Sí, ya tenemos un adelanto de lo que está hablando el presidente Donald Trump luego que efectivamente él decidiera atacar en conjunto con Israel a Irán, una guerra que ya ha dejado más de 600 muertos. El último balance indica que de ellos, de los 600 muertos, 555 son iraníes. Es la información que ha entregado también la Media Luna Roja. Y esto está lejos de terminar porque todo apunta a una creciente escalada. Escalada que él mismo, Donald Trump, está anunciando en estos momentos. Dijo previo a esta locución que está brindando al mundo, hubo una entrevista con la CNN, también con New York Post, y ha advertido y ha anunciado una gran ola de ataques contra Irán. Por lo tanto, esto está lejos de acabar. Anuncia entonces una gran ola de ataques contra el régimen iraní y que eso está a punto de llegar, es decir, en forma inminente, por lo tanto activa las alertas en esa región del mundo. También ha manifestado su agradecimiento por poder contar, dijo, con el mejor ejército del mundo y el poder que ya se ha utilizado. Luego señaló que al régimen de Teherán lo están destrozando. Clara muestra de ello fue el descabezar completamente la cúpula, partiendo por el ayatollah Ali Khamenei. Y no fue lo único. A través de esta entrevista que también les decía previamente con New York Post, dijo que no descarta enviar tropas estadounidenses en terreno en caso de ser necesario. Por lo tanto, estamos escuchando atentamente la locución de Donald Trump dando a conocer esto y otros puntos. Ha revelado que la decisión de lanzar finalmente esta masiva ofensiva militar contra Irán, que, ojo, ha sido duramente cuestionado no solamente por Europa, sino por las organizaciones internacionales sin previo conversación o acuerdo en Naciones Unidas, sino estas negociaciones que se estaban realizando de hace tiempo en Ginebra y que no llegaron a buen puerto. Él dijo, finalmente decidimos atacar porque contábamos con informes de inteligencia que detectaron un programa secreto de enriquecimiento de uranio en un sitio desconocido. Dice que él recibe esta información y es por eso que de un momento a otro decide perpetrar este ataque en conjunto, por supuesto, con Israel. Que la República Islámica intentaba desarrollar un armamento atómico, lo que precipitó entonces la llamada Operación Furia Épica. También ha asegurado que la campaña militar va progresando mucho más rápido de lo que los mismos norteamericanos lo han previsto, Rodrigo. Hemos visto no solo una serie de ataques que comienzan en la madrugada nuestra del día sábado y que han eliminado, dijo, 49 altos funcionarios del liderazgo de Irán, partiendo por el líder supremo, el clérigo chiita, el ayatollah Ali Khamenei. También Trump ha minimizado el riesgo de represalias terroristas contra Estados Unidos y se mostró dispuesto a escalar la intervención si fuera necesario. Quien ha hablado también en las últimas horas y que está llevando el teatro de operaciones ha sido su ministro o secretario de Defensa, Pete Hegseth, líder del Pentágono, junto con el general a cargo de todo esto, Dan Kane, y han establecido y confirmado que Estados Unidos ha establecido una superioridad aérea local. Incluso que esta operación no se va a asemejar a estos conflictos tan prolongados allí en esa zona, como el caso de Afganistán, sino que ya atrasaron un tiempo, Rodrigo. Dice que esto podría durar entre 4 a 6 semanas. ¿Y eso lo mantuvo? Porque ayer lo dijo, entonces hoy día lo mantuvo. Por supuesto, 4 semanas, claro. por supuesto. Y esto es parte de la locución de esta mañana del líder del Pentágono. Escuchemos. A ver. This is not a so-called regime change war. Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sí cambió y el mundo está mejor gracias a ello. No empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump la estamos terminando. Su guerra contra los estadounidenses se ha convertido en nuestra venganza contra su ayatolá y su llamado a la muerte. La misión de la Operación Furia Épica es muy precisa: destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción de misiles de Irán, destruir su armada y, además, la infraestructura de seguridad, y jamás tendrán armas nucleares. Esto no es Irak, esto no es eterno.
Esto no es eterno, es que hemos visto la extendida guerra, ¿te acuerdas? En Afganistán hay un cambio de régimen, pero volvieron los talibanes al poder. Claro. ¿Qué pasó también en el caso de la larga guerra en Irak, donde finalmente nunca hubo esas armas de destrucción masiva? Duramente cuestionado también el rol de los Estados Unidos, y ahora con una pseudodemocracia, digamos, donde están las bases militares norteamericanas también en Irak. Lo que vemos ahora son los errores que puede generar cualquier conflicto bélico. Son 3 aviones de combate de Estados Unidos que fueron derribados por un fuego amigo. Resulta que, así como lo han informado desde el fin de semana, y Estados Unidos y Israel atacan Irán, Irán comienza a atacar bases militares norteamericanas que están en los países aledaños. Uno de ellos, en el fondo, ha sido como objetivo Kuwait. Y en ese contexto, las fuerzas kuwaitíes, por error, disparan contra 3 aviones de combate de los Estados Unidos. Fue algo accidental. Lo ha informado el propio Comando Central norteamericano. Son cazas F-15E Strike Eagle y ya han reportado que nadie falleció, que estos 6 tripulantes, que sabemos que son pilotos súper experimentados con, sobre todo, ¿no?, en el manejo de estos y la pericia, lograron eyectarse a tiempo. Antes, mira. Por lo tanto, están sanos y a salvo. Pero lo que significa también cualquier operación militar aquí, en este contexto de furia épica, ha significado para Kuwait, en definitiva, atacar a fuego enemigo. Aún así, en la mañana habían dicho que habían destruido algunas aeronaves, que no habían especificado la causa. Sin embargo, ya con la investigación mucho más clara por parte del Comando Central norteamericano, fue fuego amigo el que da el golpe a estos aviones caza en Kuwait, pero sobreviven los 6 tripulantes. Vamos inmediatamente a revisar un mapa de la región que me gustaría explicar, porque sabemos que Irán es un país muy grande, 90 millones de habitantes, además que tiene una distancia con Israel, que son los rivales históricos, ¿verdad?, con Israel, de 2.000 kilómetros. Para que ustedes se hagan una idea, la misma distancia que tenemos entre Arica con Santiago. Por lo tanto, estos misiles que han sido disparados como represalia de Irán a los países aledaños donde Estados Unidos tiene bases militares también han llegado a distintos puntos de Israel, incluso en las últimas horas a Jerusalén, donde han sonado las sirenas en ese contexto. Pero es muy relevante explicar que todo esto se produce en un despliegue donde Estados Unidos tiene muy fortalecido, no solo en forma aérea, sino también a través de los portaaviones. Sabemos el Gerald Ford, que hubo informes de que Irán los había tocado en las últimas horas. Eso fue descartado. El mismo Gerald Ford que estuvo en las costas de Venezuela, como también el despliegue del Abraham Lincoln, es decir, un despliegue de portaaviones que son verdaderos edificios gigantes con más de 75 aeronaves, es decir, muy poderosos, en un punto también geopolítico bien estratégico. Ya hablaba recién, entiendo, Roberto Sá, lo que significa un golpe económico para nuestros bolsillos este conflicto, que lo podemos ver muy lejano, sobre todo por el estrecho de Hormuz, que quieren, en definitiva, frenar. ¿Por qué? Porque ahí está el 20% del comercio mundial del petróleo. Atacando ese punto es clave y un golpe importante. Por eso yo me imagino que tuviste sí, se los comentaba recién, de la mañana. El aumento del petróleo, el alza que tuvo el oro como commodity de refugio también en el día de ayer, llegó a 5.400, era una locura. Hoy día cayeron muchas bolsas, pero se fueron recuperando, y ahora, mientras hablaba Donald Trump, también muy movido el Bitcoin, moviéndose mucho el dólar, acá en Chile 883 pesos, es decir, hay un movimiento económico bursátil muy grande respecto a esto, gringa. Exacto. Bueno, entonces, de todas las bases militares norteamericanas apostadas en la región, ya han sido tocadas entre 6 de ellas. Y uno de los focos de las últimas horas ha sido que Irán ya amplió su contraofensiva contra una infraestructura que es muy apetecida no solo por el mundo, sino también tengo que señalar cuál es lo que busca Donald Trump detrás. Sabemos primero, junto con Israel, es frenar el programa nuclear. Por eso estaban las conversaciones.
descabezar, que ya lo ha hecho, en el fondo terminar con el régimen de los ayatolás. Ahora ya se eligió un sucesor, vamos a hablar de eso. Eso no quiere decir, y le dice al pueblo, ahora ustedes están todos en sus manos si quieren recuperar esa democracia de antaño. Pero eso va a ser muy difícil, independiente de todas las necesidades que tiene ese país, que habían protestas. Lo estuvimos reportando durante varias semanas. ¿Lo recuerdas tú, Rodrigo? Exactamente. Esas protestas masivas donde la gente estaba pidiendo comida, porque además estaban con una inflación altísima, todo era muy caro, falta de comida y sobre todo buscar libertades y en definitiva luchar por sus derechos. Hemos hablado tanto de las mujeres iraníes, de cómo se rigen por este régimen teocrático, la ley islámica, la sharia, donde el anciano puede casarse con una niñita de 9 años, de 10 años, de que la mujer que es violada, al ser violada también recibe latigazo, una cantidad terrible de un régimen donde la mujer tampoco tiene acceso a la educación, donde vimos cómo por producto de llevar mal puesto una hijab, que es el velo islámico, muere y matan a Mahsa Amini. Por eso también no solo hay un pueblo que musulmán que llora la muerte de Ali Khamenei, sino también hay gran parte de un pueblo que está buscando esto como oportunidad para terminar con este régimen de mano dura. Y acá el golpe duro tiene que ver con la infraestructura del petróleo. Sabemos cuál es el interés también de Donald Trump. Israel concentra la reserva de petróleo, el cuarto en el mundo. Sabemos que el primero es Venezuela, viene Arabia Saudita, pero aquí también se está atacando eso. Y en esa contraofensiva iraní lanzaron drones a una refinería saudita. A una refinería saudita en Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, lo que hace hundir, por supuesto, un petróleo ahí en el Golfo de Omán, y ahí asume inmediatamente esta escalada de disparo de precios del crudo hasta el 13% y ha sacudido aún más, por supuesto, los mercados globales. Y es allí donde está también el otro interés. Hay que pensar como Donald Trump, no solamente hay un interés del poderío nuclear, el terminar con el régimen, sino también, como lo ha hecho en los últimos conflictos con Venezuela, lo que tiene que ver con el petróleo. Bueno, hemos conversado con una chilena esta mañana en el programa Mucho Gusto, Betsabe Araya, residente de Dubái, que nos cuenta cómo ha vivido ella estos días de conflicto, países que han resistido ahora los ataques o contraataques de Irán, donde se encuentran justo las bases militares norteamericanas. Escuchemos. Recibimos un correo por parte de la Embajada de Chile en Emiratos Árabes, un correo bastante extenso con información respecto de la situación. Y lo que más nos alarma, y te hablo a título personal, es que efectivamente traía un adjunto este correo, que era una especie de emergencia de instrucciones y recomendaciones en caso de guerra. Entonces lo que ocurre es que estas interceptaciones están ocurriendo, como yo digo, sobre nuestras cabezas en el fondo. Yo ayer pude grabar y fotografiar unas que ocurrieron desde mi ventana, en el fondo. Yo las veía desde mi ventana. Y el problema de aquello es que el ruido que generan es como si fuera de una bomba, pero no lo es. Impresionante. Impresionante escuchar este relato, gringa, porque hay mucha gente, mucho extranjero que se va a vivir ahí, considerando que Dubái y que algunos de los países que están en Emiratos Árabes son considerados los más seguros del mundo. Exactamente. Entonces, imagínate allá donde está. Económico. Ella estaba en Dubái, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí no hay búnkers. No, ahí no ella hay contaba que no hay búnkers. Entonces, ¿dónde se tienen que proteger? En los hoteles, en sus casas. No hay búnker como hay en Israel. Porque para ellos esto es rarísimo, es muy extraño considerando la seguridad que tienen. Exacto, y sabiendo también de antemano que en esos países están las bases militares norteamericanas. Exacto. Entonces, la única forma, aunque pueden hacerlo militarmente, ¿cómo puede atacar Irán a sus rivales más allá de la distancia, que sí lo puede hacer de 2.000 kilómetros con Israel? Bueno, a Estados Unidos de la siguiente manera, es decir, con las bases militares apostadas en esa zona del mundo. Y ahí, bueno, son varios, hemos dado a conocer varios testimonios de chilenos que viven justamente en esa región y cómo están
registrando, incluso ella misma decía, grabando parte de este conflicto bélico, que más que atacar al país que no es, lo que pasa es que cuando son interceptados estos misiles por estos países millonarios, en definitiva, esa basura es la que cae, las esquila y caen sobre, y ha pasado ahora, no solo en mall y en hoteles. Hay medios iraníes que confirmaron ahora, no solo en su momento el propio Donald Trump confirmó la muerte de Ali Khamenei, este clérigo chiita que estuvo 37 años en el poder y que gobernó con manos de hierro y donde se busca también un sucesor, sino que también han confirmado esta mañana, ahora los propios iraníes, la muerte de su esposa. La esposa de Ali Khamenei, ella se llamaba Mansoureh Konjateh, de 79 años de edad, señalaron que no sobrevivió a las heridas producto de estas operaciones militares norteamericanas en la residencia donde se encontraba el líder supremo de este régimen persa. Ella estaba en estos días en estado de coma desde ese ataque y ahora son los propios iraníes los que han confirmado su deceso, como también la muerte de una hija, un nieto y otros 2 familiares de Khamenei. Y hablando de la sucesión, el clérigo Ali Reza Arafi ha sustituido a Ali Khamenei como líder supremo, completa así este triunvirato de la transición de poder en Irán. Por eso muchos dicen si es o no ingenuo escuchar a Donald Trump señalar que con esto se podría frenar el programa nuclear. Sí, pero terminar con el régimen de los ayatolá es bastante complejo en esa región del mundo. No podríamos hacer un símil con lo que está ocurriendo en Venezuela. Allá estamos hablando de un régimen musulmán, evidentemente visto como semidioses y donde es una población, claro, exactamente, que es muy, muy creyente. Por eso yo me he tratado de analizar cómo podrían reaccionar ellos a pesar de las diferencias militares que hay entre estos 2 países, estas 2 potencias, que es Estados Unidos, Israel versus Irán. Y ahí está la complicidad. Ellos van a reaccionar, gringa, van a reaccionar, y sobre todo por lo que estás contando ahora, que es una información que se ratifica, que se había especulado durante el fin de semana, que había muerto parte del circuito familiar de él. Por lo tanto, obviamente la religión a ellos, una zona muy teocrática, obviamente que van a reaccionar y van a reaccionar con violencia. Y si esto, bajo el punto de vista de lo que uno lee, escucha, mira, observa, te escucha a ti y va dando una vuelta a través del mundo, esto está recién empezando. Exactamente, aunque diga Donald Trump que no se podría extender de aquí a más de 6 semanas, pero 4 a 6 semanas, pero lo concreto es que está más solo que nunca Irán, a pesar de sus grandes aliados que son Rusia y China, que han reaccionado a la distancia. Sí. Por lo tanto, no con un poderío militar cuando sí podrían hacerlo. Entonces, cuando están estos fanatismos religiosos, sabemos que Irán, hasta el día de hoy, independiente que ya hayan asesinado a Ali Khamenei, son los que proveen de armas y dinero a el Hezbollah en el Líbano, a Hamas en la Franja de Gaza, como también a los hutíes en Yemen. Entonces, por ahí pueden haber posibles ataques, como vamos a mostrar qué pasó en el Líbano en las últimas horas, pero más allá de eso, yo pienso si existirán o no estos lobos solitarios, porque ya que aquí no hubo ninguna intervención ni apoyo por parte de Europa, en antaño podríamos ver efectos de ese tipo con lobos solitarios estallándose en Europa. A diferencia, en esta oportunidad podría ocurrir, pero en territorio norteamericano. Pero si pasó ayer en Texas, un pistolero desconocido para muchos, decían que tenía fanatismo por Irán, que incluso tenía una camiseta de Irán y que estaba siendo investigado por el FBI. Apareció un pistolero en Texas, pues, gringa, ayer. Claro, con el fanatismo, digamos, a través de la línea musulmana, pero no un iraní, ¿cierto? Claro, claro. Bien, en este caso, porque hay muchos iraníes que están realmente, sobre todo los que viven en las afueras de ese régimen, están muy contentos con el escenario que se registra ahora. Ahora, ¿hay un líder de la oposición potente y que pueda tomar ese gobierno? No. Ese es el gran problema también que tiene hoy Irán si quisiera buscarse ese cambio. Lo que hacen entonces es que de la sucesión de Ali Khamenei, ahora vamos a
el clérigo Alireza Arafi, un hombre de 67 años, vicepresidente del segundo de la Asamblea de Expertos, miembro del poderoso Consejo de Guardianes, que ha aprobado también, forma parte de las leyes islámicas que han regido a ese país, y el 2022, de hecho, llegó a ser recibido en una audiencia papal con el Papa Francisco, una audiencia privada. O sea, es un hombre que en la trastienda no conocíamos nosotros, pero sí tuvo y ha estado bastante vigente en sus actividades. Lo que estamos viendo son las reacciones que te digo del pueblo. Queman banderas, por un lado, dividido a quienes lloran a Ali Khamenei y también a aquellos que buscan como una oportunidad. Incluso la Nobel de la Paz, que está recluida tras las rejas, una Nobel de la Paz, viva por lo menos hasta ahora, forma parte de los liderazgos de quienes han alzado la voz por el pueblo iraní y sobre todo por las mujeres, porque la represión es terrible. ¿Qué ha hecho Israel en las últimas horas? Porque yo te decía, ¿dónde están los focos importantes iraníes en la región? A través de Hamas y el Hezbollah. Por eso Israel ha lanzado en las últimas horas un ataque al sur de Beirut, ahí en el Líbano. Atacaron lo que dijeron ellos terroristas de alto rango de este grupo chiita, ha ordenado evacuaciones en 52 localidades. Dijo que están todas las opciones sobre la mesa porque en las últimas horas han habido operaciones y ataques hacia Israel. Por lo tanto, según el reporte que nos llega desde el Líbano, han fallecido al menos una treintena de personas, más de 140 han resultado heridas. Por lo tanto, se van reactivando, en definitiva, estos grupos de insurgentes que operan allí en la región. Y algo que puso en alerta en las últimas horas a Europa fue un ataque a un país europeo. Hubo 2 misiles iraníes lanzados hacia Chipre. Y eso lo confirmó el Ministerio de Defensa británico. Lo que pasa es que allí se encuentra una base británica y efectivamente recibe estos 2 ataques y llamó mucho la atención y sería en represalia las últimas palabras que pronunció el primer ministro británico Keir Starmer, donde dijo que iba a apoyar a Washington, a los Estados Unidos, y eso ha desatado, por supuesto, esta reacción. Y allí ha dicho algunos países miembros de la Unión Europea, como por ejemplo España, el jefe de gobierno Pedro Sánchez, que iba a llamar al embajador iraní y a pedir explicaciones, porque en este conflicto Europa la Unión Europea en su conjunto no ha estado de acuerdo con la forma, porque una vez más Donald Trump ha llevado a cabo un ataque traspasando cualquier derecho internacional, sin tener ninguna posibilidad de reacción. No hubo consulta, Rodrigo, y eso es lo que se ha cuestionado a los organismos internacionales, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso el reclamo lo han tenido también el propio secretario general de ese organismo internacional. Claro, imagínate que Trump en esta conferencia que estaba dando ahora reconoció que las encuestas para él respecto a esta reacción son súper minoritarias. Es un 27% de aprobación según la encuesta que hay. Sí, y él va y responde, a mí me da lo mismo las encuestas, no me importan las encuestas. Tengo que hacer textual, tengo que hacer lo correcto. Esto debería haberse hecho hace mucho tiempo. O sea, acá se entiende también que hay una acción individual también del presidente Gringa. Sí, es que también se pone en riesgo. Dicen que esta operación que está llevando adelante, recordemos, es un año. En noviembre se hacen las elecciones de medio tiempo, donde se hace un cambio drástico de lo que es el Capitolio, ¿verdad? Sobre todo de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Y es allí donde se juegan sus cartas. Claro. Pero hemos sabido, él tiene mayoría en ambas cámaras, sin embargo, no hace consulta de nada y todo lo emite por orden ejecutiva. Entonces, a pesar de que tiene el apoyo,
no los toma en cuenta para llevar adelante algún tipo de acción o aprobar algún tipo de proyecto. Y esto tampoco ha sido la excepción. Claro. No hubo ningún tipo de consulta en el Capitolio para poder llevar y levantar la posibilidad de llevar a cabo este ataque. ¿Cuál fue la justificación que ha señalado el presidente Trump recién en esta locución? Es que ellos contaban con una información de inteligencia del programa nuclear iraní y por lo tanto decidieron atacar en forma abrupta, porque ante los ojos del mundo fue abrupto a pesar de las conversaciones y negociaciones que se estaban desarrollando en Ginebra con el equipo negociador iraní y también norteamericano. Bien, eso ha sido el resumen de la jornada de las últimas horas, además de las declaraciones del mandatario norteamericano, que hay que precisar, son 3 años de gobierno, en la misma locución ha dicho, yo voy a abandonar el gobierno con una Venezuela libre, con un Irán libre y con una Cuba libre. ¿Qué quiero dejar para cerrar esto? Proyectar este conflicto, más allá que dudo que sea tan corto como el mundo lo estima, a pesar que Irán está solo, teniendo sus aliados, pero no van a hacer nada. Parece que hay negociaciones, sobre todo los rusos, con Vladimir Putin allí. Silenciosos los dos, a China y Rusia. Claro, el próximo foco, y en el corto plazo, ya lo ha dicho, va a ser Cuba. Va a ser Cuba. Sí. ¿Por qué este silencio de Rusia, de China, a pesar que China el día sábado dice, bueno, ojalá que esto se termine luego? Exactamente. Pero ¿por qué han estado con un retroceso? Mirando la distancia, porque tiene sus propios conflictos. Y sobre todo en el caso de Rusia, es claramente un acuerdo que habrían estimado ambos, quizás en la reunión de Alaska, en lo que se habla y se analiza, de que en definitiva Donald Trump le dice, yo no me voy a involucrar en el conflicto con Ucrania. Vladimir Putin estaría ganando todo, incluso más de la tajada de lo que está buscando. Zelensky lo tiene completamente silenciado, siempre y cuando tú no te involucres en Venezuela, y así ha sido, no se involucró con Venezuela, y también con Irán. Así que imagínate cómo juega este puzzles, es impresionante. No, y lo de Chipre ahora, exactamente. Lo de Kuwait por error también con los 3 aviones norteamericanos, fuego amigo. Bueno, todo esto que está preguntando por China, sí, China. Lo que busca Donald Trump en este segundo gobierno es frenar la gran influencia china, no solo en el mundo, sino también lo hemos visto en nuestro continente. Y frenar la influencia china tiene que ver con ataques de este tipo y acaparando los recursos más preciados como el petróleo. Exactamente. Bueno, ahora queda claro que Joe Biden de esto no hubiera hecho nada. No. Ni con Venezuela, ni con Irán, nada. Nada. O sea, mucho de lo que está pasando hoy día, para bien, para mal, usted saca sus propias conclusiones, es por Donald Trump. Saltándose el derecho internacional y todo el tema de las leyes, o sea, evidentemente. Gringa, un gustazo.